La vida de los taínos, antes de la llegada de los europeos, estaba profundamente conectada con la naturaleza y estructurada en un sistema sociopolítico organizado. Su sociedad se basaba en el cacicazgo, un modelo jerárquico donde los caciques gobernaban sobre comunidades llamadas yucayeques. Cada cacique era responsable de administrar justicia, organizar ceremonias religiosas y liderar en momentos de conflicto. Su autoridad era respetada y reforzada por consejeros y líderes espirituales conocidos como beyques, quienes servían como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Económicamente, los taínos dependían principalmente de la agricultura, siendo la yuca su cultivo más importante. De esta raíz elaboraban el casabe, un pan que no solo era básico para su dieta, sino también un símbolo de su autosuficiencia. Además, practicaban la pesca, la caza y la recolección, complementando su alimentación con frutos, mariscos y carne de pequeños animales. Su conexión con la tierra era tan profunda que desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, como los conucos, montículos de tierra que maximizaban la productividad y protegían los cultivos de inundaciones. Entender cómo los taínos vivían antes de la llegada de los europeos es fundamental para apreciar el impacto de la colonización y las raíces de su resistencia. Cristóbal Colón y el primer contacto 1492. Cuando Cristóbal Colón llegó a la isla en 1492, quedó impresionado por la generosidad y la disposición pacífica de los taínos. En sus diarios, los describió como un pueblo amable, dispuesto a compartir sus recursos y aparentemente sin noción de propiedad privada, lo que alimentó en los europeos la idea de que eran fáciles de someter. Sin embargo, este primer contacto, aunque aparentemente cordial, ocultaba las profundas diferencias culturales y el futuro conflicto que surgiría. La llegada de Colón marcó el establecimiento de la Isabela en 1494, el primer asentamiento europeo en América. Este asentamiento trajo consigo no solo nuevas herramientas y animales, sino también enfermedades y actitudes coloniales que rápidamente fracturaron la relación inicial con los indígenas. Mientras los taínos veían a los españoles como huéspedes, los colonizadores los consideraban una fuerza laboral disponible para explotar. El primer contacto entre europeos y taínos sembró las semillas de una relación que rápidamente se deterioraría, transformándose en un enfrentamiento brutal. El inicio del conflicto. La introducción del sistema de encomiendas. El sistema de encomiendas fue una institución impuesta por los españoles que transformó radicalmente la vida de los taínos. Este sistema obligaba a los caciques a ceder a su gente para trabajar en minas, campos y proyectos de infraestructura bajo el pretexto de recibir protección y educación cristiana a cambio. En la práctica, los taínos eran tratados como esclavos, sometidos a jornadas agotadoras y castigos inhumanos si no cumplían con las expectativas de los encomenderos. La explotación no solo implicaba trabajo físico, sino también la pérdida de autonomía cultural y política. Los caciques, aunque mantenían cierto estatus, quedaron subordinados a los encomenderos, perdiendo su autoridad tradicional. Esta opresión constante creó un ambiente de descontento y desesperación entre los taínos, quienes comenzaron a buscar formas de resistir. La imposición del sistema de encomiendas encendió las primeras chispas de rebelión entre los taínos, quienes se enfrentaron a una explotación sistemática que amenazaba con destruir su modo de vida. Las epidemias y la drástica reducción de la población taína. La llegada de los europeos también trajo consigo enfermedades desconocidas para los taínos, como la viruela, el sarampión y la gripe. Sin inmunidad natural contra estas enfermedades, las comunidades indígenas fueron devastadas en cuestión de años. Se estima que en las primeras décadas tras la llegada de los españoles, hasta el 90% de la población taína pereció. Esta disminución catastrófica de la población no solo diezmó su fuerza laboral, sino que también desestabilizó su estructura social. Los sobrevivientes se vieron obligados a asumir cargas de trabajo aún mayores, intensificando su sufrimiento y alimentando su resentimiento hacia los colonizadores. La combinación de enfermedades, explotación y pérdida de sus líderes tradicionales creó un clima propicio para la resistencia organizada. El impacto de las epidemias en la población taína fue devastador, convirtiendo su lucha por la supervivencia en una lucha por la dignidad y la libertad. Los primeros actos de resistencia taína. Frente a la opresión y el sufrimiento, los taínos comenzaron a organizarse en pequeños grupos para atacar asentamientos españoles. Estas primeras formas de resistencia eran simples, pero efectivas,
ya que se basaban en el conocimiento del terreno y la sorpresa. Los taínos utilizaban arcos, flechas y lanzas de madera para sabotear cultivos, robar provisiones y hostigar a los colonos. Estos ataques, aunque inicialmente dispersos, enviaron un mensaje claro a los españoles: los taínos no aceptarían su sometimiento pasivamente. Sin embargo, la falta de coordinación y liderazgo centralizado limitaba el impacto de estas acciones. Fue en este contexto que emergió una figura clave que cambiaría el rumbo de la resistencia: Enriquillo. El surgimiento de los primeros actos de resistencia marcó el inicio de una lucha más organizada y liderada por un hombre que se convertiría en símbolo de esperanza para los taínos: la rebelión de Enriquillo. Enriquillo, el líder educado por los españoles. Enriquillo, un joven cacique educado en un monasterio español, es una figura única en la historia de la resistencia indígena. Desde joven, aprendió el idioma, la religión y las leyes españolas, lo que le permitió entender tanto las fortalezas como las debilidades del sistema colonial. Esta educación, lejos de convertirlo en un aliado sumiso, lo dotó de herramientas para desafiar las injusticias cometidas contra su pueblo. Cuando los españoles violaron los derechos de su esposa y lo despojaron de sus tierras, Enriquillo utilizó su conocimiento de las leyes españolas para presentar reclamaciones formales. Al no obtener justicia, decidió liderar a su pueblo hacia una rebelión organizada, demostrando que incluso bajo las reglas impuestas por los colonizadores, la dignidad de los taínos no podía ser ignorada. El liderazgo de Enriquillo fue crucial para transformar la resistencia taína en un movimiento organizado, basado en la justicia y la búsqueda de libertad. El inicio de la rebelión de Enriquillo 1519. Enriquillo reunió a un grupo de seguidores y se refugió en las montañas de Bauruco, donde comenzó una campaña de guerrilla contra los españoles. Su conocimiento del terreno y sus habilidades estratégicas le permitieron llevar a cabo ataques sorpresivos, destruyendo plantaciones, emboscando a soldados y robando provisiones. A diferencia de los primeros actos de resistencia, la rebelión de Enriquillo estaba mejor organizada y tenía un propósito claro: negociar desde una posición de fuerza para asegurar la libertad de su pueblo. Este enfoque estratégico le permitió mantener la rebelión durante más de una década, convirtiéndose en una pesadilla para los colonizadores. El inicio de la rebelión de Enriquillo marcó un punto de inflexión en la historia de la resistencia taína, demostrando que la organización y el liderazgo podían desafiar el dominio colonial. Tácticas de guerrilla en las montañas. Enriquillo y sus seguidores utilizaron el terreno montañoso del Bauruco como una ventaja estratégica fundamental para su rebelión. Las montañas ofrecían no solo refugio, sino también una posición ideal para emboscar a las tropas españolas. Los caminos estrechos y llenos de vegetación dificultaban el movimiento de los soldados europeos, quienes no estaban acostumbrados a combatir en este tipo de terreno. Los ataques de guerrilla de los taínos eran cuidadosamente planificados. Atacaban caravanas españolas, destruyendo suministros y sembrando el caos. También utilizaban el conocimiento de plantas y recursos naturales para sobrevivir en condiciones adversas, manteniéndose autosuficientes durante largos periodos. Este estilo de combate, basado en la sorpresa y la movilidad, resultó ser extremadamente eficaz para mantener la resistencia durante más de una década. La capacidad de los taínos para usar el terreno a su favor no solo prolongó la rebelión, sino que demostró que incluso un ejército pequeño y mal armado podía desafiar al Imperio español. El desgaste de los colonos españoles. La rebelión liderada por Enriquillo causó un impacto significativo en los colonos españoles, quienes comenzaron a experimentar un desgaste tanto económico como psicológico. Los constantes ataques interrumpieron la producción agrícola y minera, afectando gravemente la economía colonial. La inseguridad también obligó a los colonos a destinar recursos adicionales para proteger sus propiedades y buscar refugio en lugares más seguros. Además del impacto económico, el miedo se apoderó de los colonos. Enriquillo y su grupo se habían convertido en una fuerza impredecible, capaces de atacar en cualquier momento. Este temor constante afectó la moral de los colonos y generó tensiones internas en la administración española, ya que el gobierno local no lograba controlar la situación. El desgaste de los colonos fue un testimonio del éxito de la resistencia taína, que logró exponer las vulnerabilidades de un sistema colonial aparentemente invencible.
impasible. Los intentos de sofocar la rebelión. Frustrados por el prolongado conflicto, las autoridades españolas realizaron múltiples intentos de sofocar la rebelión. Enviaron expediciones militares al Bauruco, pero éstas se encontraron con una feroz resistencia. Los soldados españoles, aunque mejor armados, no podían adaptarse al terreno montañoso ni igualar el conocimiento del entorno que tenían los taínos. Además, los intentos de capturar a Enriquillo fracasaron repetidamente. El líder taíno se movía constantemente, utilizando rutas desconocidas para los españoles y cambiando de ubicación después de cada ataque. Las campañas militares se volvieron cada vez más costosas y menos efectivas, lo que llevó a los colonos a buscar soluciones alternativas. Los fracasos de los españoles para sofocar la rebelión resaltaron la efectividad del liderazgo de Enriquillo y el ingenio de los taínos en su lucha por la libertad. El reconocimiento de Enriquillo como líder legítimo. Ante la incapacidad de derrotarlo militarmente, las autoridades españolas comenzaron a reconocer a Enriquillo como un líder legítimo. Esto marcó un cambio significativo en la relación entre colonizadores y taínos, ya que fue uno de los pocos casos en que los españoles accedieron a negociar con un líder indígena en términos relativamente igualitarios. Enriquillo utilizó su conocimiento de las leyes españolas para exigir justicia y plantear condiciones claras para un acuerdo de paz. Su insistencia en la autonomía y la libertad de su pueblo demostró su compromiso con la causa, incluso en medio de la adversidad. Este reconocimiento no solo fortaleció su posición, sino que también inspiró a otros grupos indígenas a resistir. El reconocimiento de Enriquillo como líder legítimo fue un logro histórico que evidenció la posibilidad de desafiar y negociar con un sistema opresivo. El acuerdo de paz con Enriquillo 1533. Después de años de conflicto, las autoridades españolas finalmente llegaron a un acuerdo con Enriquillo en 1533. Este tratado otorgó tierras en el Bauruco a Enriquillo y a sus seguidores, así como la garantía de su libertad y autonomía. Fue un reconocimiento formal de la resistencia taína y un precedente único en la historia colonial. Sin embargo, el acuerdo también reflejó la realidad de la época. La población taína ya estaba gravemente diezmada y la amenaza que representaban para los colonos era mucho menor que en los primeros años de la rebelión. A pesar de esto, el tratado se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos indígenas. El acuerdo de paz con Enriquillo no solo marcó el fin de una rebelión, sino también el inicio de un legado que continúa siendo recordado como un triunfo de la justicia sobre la opresión. El declive final de la población taína. Tras el acuerdo de paz con Enriquillo, la población taína continuó enfrentando un declive devastador que no pudo revertirse. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, siguieron propagándose entre los taínos, quienes carecían de inmunidad ante estas infecciones. Estos brotes, combinados con el agotamiento físico derivado del trabajo forzado en las encomiendas, llevaron a la muerte de miles de indígenas. Además, las políticas coloniales contribuyeron indirectamente a la desaparición de los taínos como un grupo étnico diferenciado. La migración forzada de africanos esclavizados y su mezcla con los pocos taínos sobrevivientes generaron un mestizaje que diluyó progresivamente las identidades culturales originales. Este proceso de mestizaje, aunque enriquecedor culturalmente, marcó el fin de la cultura taína como se conocía en su estado puro. La desaparición casi total de los taínos es uno de los recordatorios más trágicos de los efectos de la colonización y la explotación desmedida, dejando una huella imborrable en la historia de la isla. El surgimiento del mestizaje cultural. Con la disminución de la población taína, la sociedad de la isla española comenzó a transformarse rápidamente. Los pocos taínos sobrevivientes se mezclaron con africanos esclavizados y europeos colonizadores, dando origen a una nueva identidad cultural que eventualmente se convertiría en la base de la sociedad dominicana contemporánea. Este mestizaje no solo afectó la genética de la población, sino también su idioma, costumbres, creencias y gastronomía. Elementos de la cultura taína, como palabras del idioma arawak que aún se utilizan hoy en día, canoa, casabe, hamaca, se fusionaron con influencias africanas y europeas para crear una identidad híbrida. En la música,
la comida y las tradiciones populares de la República Dominicana, se encuentran rastros de esta mezcla que sigue viva a pesar de los siglos de cambios. El mestizaje cultural que surgió tras el declive de los taínos no solo marcó el fin de una era, sino también el inicio de una nueva identidad que perdura en el Caribe hasta el presente. Enriquillo como héroe nacional. Enriquillo, quien en vida fue un líder rebelde temido por los colonizadores, se ha convertido con el paso del tiempo en un símbolo de resistencia frente a la opresión colonial. Su historia de lucha y perseverancia inspira orgullo entre los dominicanos y representa la dignidad de los pueblos indígenas que enfrentaron la conquista europea. Monumentos, parques y localidades llevan su nombre, destacándolo como un héroe nacional. La figura de Enriquillo también ha sido inmortalizada en la literatura y la tradición oral. En especial, su legado resuena como un recordatorio de que incluso ante un enemigo mucho más poderoso, es posible luchar por la justicia y la dignidad. Su historia trasciende las fronteras de la República Dominicana, convirtiéndose en un emblema de la resistencia indígena en toda América. La figura de Enriquillo como héroe nacional no solo honra el pasado de la isla, sino que también inspira a generaciones actuales a valorar y defender los derechos humanos y culturales. El arte y la espiritualidad taína. Los taínos destacaron por su profunda conexión entre el arte y la espiritualidad, reflejada en sus prácticas diarias y ceremonias religiosas. Su arte incluía petroglifos, que eran tallados en grandes piedras y superficies rocosas. Estas figuras, compuestas por formas geométricas, animales y rostros humanos, no solo decoraban los paisajes sino que también servían como registros de su cosmovisión y creencias. Las cerámicas decoradas, utilizadas tanto para fines prácticos como rituales, contenían representaciones de sus dioses y escenas mitológicas. La espiritualidad taína giraba en torno a los semíes, objetos sagrados que representaban a sus deidades y ancestros. Estos semíes eran tallados en madera, piedra o hueso y eran venerados en espacios sagrados, donde se llevaban a cabo rituales que incluían danzas, cantos y ofrendas. Los taínos creían en una relación cercana con la naturaleza, considerando a los ríos, montañas y cuevas como entidades vivas. En las ceremonias religiosas, estas creencias eran reforzadas por los veíques, figuras chamánicas que actuaban como mediadores entre el mundo terrenal y el espiritual. Este punto muestra cómo el arte y la espiritualidad reforzaban la identidad cultural taína, sirviendo de apoyo emocional y espiritual durante los tiempos de opresión y resistencia. La estructura social y los roles de género. La sociedad taína estaba organizada en un sistema jerárquico liderado por los caciques que gobernaban territorios denominados cacicazgos. Cada cacique ejercía poder político y militar, pero su autoridad estaba respaldada por el consenso y el respeto de su comunidad. Los nitaínos, que eran la clase noble, ayudaban en la administración y defensa del cacicazgo. Este sistema jerárquico garantizaba la cohesión de la sociedad taína y permitía una organización eficiente en tiempos de conflicto. Las mujeres taínas desempeñaban un papel fundamental, especialmente en la agricultura, donde gestionaban el cultivo de alimentos básicos como la yuca, el maíz y la batata. Además de su rol económico, las mujeres también ocupaban posiciones espirituales importantes, participando en ceremonias y transmitiendo conocimientos a las generaciones futuras. Los taínos mantenían una relación de respeto mutuo entre géneros, lo que fortalecía la resiliencia comunitaria. Este punto destaca cómo la estructura social y los roles bien definidos contribuyeron a la capacidad de los taínos para unirse y resistir colectivamente frente a las amenazas externas. Las tradiciones orales y el legado cultural. La tradición oral era el pilar de la transmisión de conocimiento y cultura entre los taínos. Mediante relatos, canciones y poemas, los taínos preservaban su historia, mitos y enseñanzas prácticas sobre agricultura, pesca y medicina. Historias como las de Yuca o Yatabey, sus principales deidades, explicaban el origen de la yuca, el alimento central de su dieta, y reforzaban la conexión espiritual con la naturaleza. Los mitos también explicaban fenómenos naturales y transmitían valores de respeto, solidaridad y convivencia pacífica. Por ejemplo, las historias sobre la formación de las cuevas sagradas donde los primeros humanos emergieron simbolizaban la importancia de la comunidad y el cuidado
cuidado del entorno. Este punto subraya cómo las tradiciones orales no solo preservaron la memoria cultural taína, sino que también inspiraron generaciones posteriores que vieron en estas historias una fuente de identidad y orgullo. La influencia de los taínos en la gastronomía caribeña. La gastronomía taína dejó un impacto duradero en el Caribe, definiendo muchos de los sabores y técnicas culinarias que todavía se disfrutan hoy. Alimentos como la yuca, el maíz, el ají y la batata formaban la base de su dieta y fueron adoptados por los colonizadores europeos, extendiéndose luego por todo el mundo. El casabe, un pan plano hecho de yuca, sigue siendo un alimento básico en varias islas caribeñas. Los taínos también introdujeron técnicas culinarias como el asado en barbacoa, donde la carne o el pescado eran cocinados lentamente sobre un fuego de madera. Este método no solo preservaba los alimentos, sino que también añadía un sabor ahumado característico que aún se utiliza en la cocina moderna. Este punto evidencia cómo la cultura taína influyó en la vida cotidiana de generaciones posteriores, dejando un legado que trasciende el tiempo. Los taínos y su relación con la naturaleza. Los taínos vivían en armonía con su entorno, practicando una agricultura sostenible basada en técnicas como la roza y quema y el uso de conucos, parcelas elevadas que prevenían la erosión del suelo y aumentaban la productividad agrícola. Estas prácticas no solo garantizaban la subsistencia, sino que también mostraban un profundo conocimiento ecológico. Además, los taínos tenían un amplio conocimiento de plantas medicinales, utilizando hierbas y raíces para tratar enfermedades comunes. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, es considerado precursor de varias prácticas de medicina natural que aún se utilizan en el Caribe. Este punto destaca cómo los taínos fueron pioneros en prácticas sostenibles, dejando un ejemplo relevante en un mundo moderno que busca soluciones ecológicas. El impacto de la rebelión en el imaginario colectivo. La rebelión taína, liderada por figuras como Enriquillo, dejó una marca imborrable en la memoria cultural de la región. Este evento no solo simbolizó la resistencia frente a la opresión, sino que también inspiró futuros movimientos de independencia y justicia social. Enriquillo fue visto como un precursor de la lucha por la dignidad y los derechos humanos. Además, las historias de resistencia taína resonaron en la literatura, la música y las artes visuales, influyendo en la identidad cultural de países como la República Dominicana.